Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Carlos 1302 patrocina esta reacción. Nos trae a Fate Gear con la canción Scars in My Life. Es un vídeo musical de 2016 remasterizado. Tenemos la alineación de por aquel entonces. Estaba Nico Shizuka a la voz, guitarra Captain Mina. Recordemos Minako Nakamura, al bajo Erika, batería Haruka Mori y a los teclados Karumi Fujioka. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Y bueno, pues vamos allá. Fate Gear siempre es bienvenido en el canal. Bueno, pues me gusta mucho el comienzo, ¿no? Las guitarras creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, pero aquí ocurre de nuevo, son guitarras muy yudas. Bien, bueno, pues esa estética steampunk característica de Fate Gear, pero algo que no es solamente la estética, ¿no? Pues las letras de ellas suelen hablar del destino, de la lucha, de la resiliencia, ¿no? Una mezcla de heavy clásico con power metal, tiene algún toque sinfónico. Sí. Me gusta, me gusta. Bueno, la letra, esas cicatrices, las scars, no solamente son heridas, son, digamos, pruebas de su supervivencia, ¿no? Es decir, la letra habla del dolor del pasado, de las caídas personales, de las experiencias que dejaron huella o marca, ¿no? Con un mensaje claro que eso no las debilita, sino que además las fortalecen y las definen. Em, bueno, pues eso, es decir, la letra habla de todo eso, de momentos de pérdida, bueno, de cosas que le han ido pasando, de la soledad, bueno, y después que hay que aprender de eso y salir hacia adelante. Básicamente es eso. Es que de eso aprendes en la vida, Sí, sí, sí. de los tropiezos. Está claro. Así que, David, ¿qué tal de momento con Fate Gear? Pues la verdad es que están dando una caña increíble. Y Shizuka está cantando increíblemente bien. Mm. Increíblemente, ¿eh? Me tiene anonadado. Lo está haciendo genial, sí. Es, es Y increíble. Mina está, buah, está tocando la guitarra, pero como solo ella sabe tocarla. Mm.
Sí, sí, un ataque potente, acordes abiertos, una sensación así de avance constante. Em, bueno, hay que ver más en detalle cuando haya un solo lo que sea, pero bueno, suelen apostar por un fraseo así, pues más melódico, no son de, digamos, de hacer un despliegue de virtuosismo gratuito, ¿vale? Sí suelen emplear por escalas menores, por el tema de música que hacen. Em, Tampoco son de tirarse con solos súper largos, veremos lo que vamos a ir viendo. Y el bajo me gusta porque es un sonido muy redondo, muy definido. Sí, Sigue la rítmica, pero tiene variaciones. Y bueno, refuerza la tónica. Así que un ataque muy claro. No hay distorsión exagerada en el bajo. No me gustan los bajos extremadamente saturados o con mucha distorsión. Bueno, es justo personal. Me gusta que el bajo resuene muy bien claro. limpio y un sonido grave, grueso, redondo. Pero bueno, en mi forma de entender el bajo. En la batería, pues un ritmo muy sólido, muy constante, mm, casi marcial. Eh, el doble bombo lo hace de forma puntual, Sí, la caja seca, pero el bombo sí, sin embargo, es un sonido así como profundo, ¿no? Y así que bien en general, bien en general. La mezcla, este remix o remasterización, mejor dicho, es de este año pasado, del 2025. Pero lo que me gusta es que cada instrumento se escucha muy claramente, no invaden el terreno del otro, así que sí. muy bien en ese sentido. Venga, vamos a retomar. 過去の価値は己が決める数えた悪夢重なる爪とじった時の目に絡まれ描いた指
Buah, Muy bien, muy bien. Me ha gustado remasterización. Me ha gustado bastante. a mí también. Bueno, pues venga, vamos a hablar de más cosas. No hemos hablado del teclado, pero el teclado sí. Aparte del solo que ha hecho, muy bien. Esa capa. Además con un tono muy guitarrero. Sí, sí. Y bueno, pero vamos, es una capa orquestal ligera. Tampoco rellenada, pero no creo que quisiera competir tampoco con las guitarras. Eh, Muy bien encaja en el engranaje, ¿no? de la banda. Em, Fíjate, ¿no? Al final han venido los solos, ha venido, de hecho, un subidón de la batería tremendo. Digo, hasta el momento no está empleando el doble bombo, pues toma, Toma por hablar. por hablar, lo que nos suele pasar. Y, Además de verdad, ¿eh? pero No falla, ¿eh? tanto el solo del teclado como de las guitarras iban en camino de hacer, aparte de sus toques de destreza técnica, seguía mucho la línea de la voz, ¿vale? Es decir, se podía casi tararear por encima de lo que estaban tocando y muy bien, muy bien. Es un grupo muy compacto y me gusta bastante. Em, Quitando que la cantante estaba todo el tiempo poniendo la mano delante de la cámara y me traía loco, ¿vale? Pero quitando eso, le voy a decir así, "Tss, la mano quieta". Estate quieto. No, pero bueno, bromas aparte, muy bien todo. La verdad es que coincido que la voz canta fenomenal, Canta muy bien, sí. tiene mucha actitud. Creo que el director del vídeo no es el mejor del mundo, ¿vale? Y los planos, eh, veo mucha cámara descontrolada, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la banda en sí, sino es ya a nivel de producción Visual. visual, ¿vale? A nivel de banda, todo muy bien. Así que fenomenal. Carlos 1302, gracias como siempre por traernos a esta pedazo de banda. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Y bueno, por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.